acerco a ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tu hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Levanta tu voz, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, mi Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, mi Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, clama al Padre de gloria en esta mañana. Estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Señor, en esta mañana te damos gracias, porque verdaderamente tú eres mi Padre. Y hoy yo quiero estar en comunión, Señor, delante de tu presencia. Gracias por darte a conocer como nuestro Padre. En este momento necesitamos más y más de ti como nuestro Padre. Por eso hoy clamamos, Abba Padre, tú eres mi Dios, tu hijo soy. Estar contigo es una dulce bendición, Padre. Por eso hoy digo, Señor, Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Dale un fuerte aplauso al Padre de gloria en esta casa. Quiero estar contigo. Gracias, Dios. Tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios majestuoso, Jesús. Delante de tu presencia, Señor, están nuestras vidas en esta mañana, Dios. Te pido, Padre, que como ese Padre celestial, tú te manifiestes en medio de nuestras vidas, Señor. Te agradezco por tu infinita bondad y tu infinita gracia para con nosotros, Señor. Porque solo tú eres Dios y fuera de ti no hay otro, Señor, en quien yo hoy pueda confiar. Padre, en esta mañana, Dios, yo presento tu iglesia delante de tu presencia, Dios, y te pido, Señor amado, que tú nos permitas hoy gloriarnos en ti. Que podamos recibir tu palabra con gozo, con alegría, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Y que podamos hoy entender cuánto nos amas tú como nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es un gozo poder exaltar a nuestro Padre. Amén. ¿Los niños van a salir hoy a clase? Bueno, entonces los niños pueden salir con quién, no sé.
Quiero en esta mañana continuar con el tema que empecé hace 8 días. ¿Qué fue lo que hablamos hace 8 días? Venga tu reino. Y hablábamos que cuando pedimos que venga su reino, lo que estamos diciéndole al Señor es que Él se establezca como nuestro Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo en medio de nuestra vida. Amén. Por eso necesitamos entender quién es mi Padre. Por eso necesitamos entender quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo y qué hace por cada uno de nosotros para verdaderamente vivir ese reino en medio de nuestras vidas. Espero que darles o poderles impartir lo que he podido entender estudiando la palabra acerca de esto del Padre, de Dios como nuestro Padre. Cuando nosotros llegamos al Señor, en el libro de Romanos capítulo 8 verso 15, hoy no vamos a hablar de esto, de pronto más adelante, dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, que quiere decir papito Dios o papi, o también mi Padre. Leía una ilustración o una explicación sobre este término Abba, Padre, y esto significa que cuando un niño va a ser adoptado en la época del pueblo de Israel, cuando un niño iba a ser adoptado, él estaba bajo un tutor. Bueno, hoy en día también es similar. Y él, cuando veía llegar a ese hombre que iba a ser su padre, él simplemente decía: llegó un padre. Mientras que hacían los trámites se me olvidó las palabras, pero hay 3 palabras que me llamaron la atención ahí, donde habla de eso, firmar los papeles, pero una parte donde dice, y se sella. Ahí ese niño puede decir, mi padre, ese es mi padre. Es la misma ilustración o la misma forma como el Señor hizo con nosotros. Nosotros estábamos, dice la Biblia, vagando sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y Él entregó a su Hijo Jesucristo para redimirnos. En otras palabras, Jesucristo se convirtió en ese tutor. Se convirtió en ese que estaba a nuestro lado para llevarnos al Padre. Cuando murió en la cruz del Calvario, Él empezó a firmar todos estos documentos que nos llevarían. Dice que quitó el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros y nos presentó ante el Padre. Y ese Padre, al firmar, dice que envió el Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo y puso un sello sobre nuestra vida por el cual nosotros clamamos, Abba, Padre. Y cuando yo entiendo quién es mi Padre, yo puedo ir a Él con libertad, puedo ir a Él con prontitud, con certeza, con confianza. Pero cuando hay 2 clases de espíritus que se mueven en la iglesia, es el espíritu de temor y el espíritu de adopción. Cuando tú no eres adoptado como hijo de Dios, cuando tú no entiendes qué significa ese ser adoptado, tú vas a andar en temor y el temor te va a impedir que avances. Pero cuando yo tengo la libertad, puedo ir a Dios. En medio de todas las situaciones que cada día afrontamos, puedo tener libertad para ir a Él y puedo tener paz y tranquilidad de saber que Dios es mi Padre y que Él me ama y que Él está dispuesto a levantarme aun cuando caigo. Él está dispuesto también a corregirme. La Biblia dice en un salmo, no recuerdo ahorita cuál: bienaventurado el hombre al cual tú corriges e instruyes en tu ley. Se me olvidó. Pero habla una parte, yo lo leía, para hacerlo descansar en el día de la aflicción. Cuando Dios me corrige a mí, me instruye a través de una palabra, a través del pastor, quizás muchas veces lo tiene que hacer a través de un familiar que conoce al Señor, me instruye y me corrige Dios. Como Padre, lo que está haciendo es librarme y hacerme descansar en los días de aflicción. Eso es lo que Él hace como Padre. Hace 8 días hablábamos
de algunas características o algunas condiciones, podríamos decir, de cómo hacer que el reino de Dios venga sobre nuestras vidas. Hablábamos que era importante, vivir en su voluntad. Cuando el reino de Dios viene, desatas todo su poder. Hablábamos hace 8 días. Cuando el reino de Dios viene es por revelación, se recibe por revelación. Acuerde que usamos el ejemplo de que el Señor dice, ¿por qué a ellos les enseña por parábolas y a nosotros no? Y Él dijo, porque a vosotros os es dado a conocer el reino. No por parábolas, sino por experiencia. Entonces, también hablábamos que la condición para permanecer en ese reino es dar fruto. Tener una vida de constante cambio, de constante fruto delante de nuestro Señor. Debemos dejar toda carnalidad. En sí eso fue lo que hablamos. Y hoy quiero empezar, no sé, hablando un poco sobre ya lo que es mi Padre, Dios como Padre. Cuando tengamos la oportunidad hablaremos como Dios, como ese Hijo y Espíritu Santo. Hablábamos también que sabemos que hay 3 personas en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que ellas son un solo Dios. Así como tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es carne que se ve. El alma es el centro de tus emociones, donde está tu voluntad, donde están sus decisiones, sentimientos, emociones. Y el espíritu, ese aliento de vida que tienes. Y somos uno solo. Porque hoy aquí tú estás en espíritu, alma y cuerpo. 3 en 1. Así mismo es Dios. Entonces, si su cuerpo no tiene espíritu, usted no puede caminar. Te está tieso. Y si se fue el espíritu, se fue el alma, para donde cada uno de nosotros determinamos en nuestra actitud. Si aceptamos al Señor, vamos al reino de los cielos, si no, ya saben para dónde. Es importante entender eso. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola. El Padre elige, ama y da. El Hijo, lo decía hace 8 días, se revela sufriendo, redimiendo y sustentando. Mientras que el Espíritu regenera, imparte poder y santifica. El Padre manda y comisiona al Hijo, y el Hijo manda y comisiona al Espíritu Santo. Ese es el orden en el cual Dios estableció su reino. Vamos a leer. Tengo un poco de citas acá y no. Hablando un poco como el Padre que tenemos. Vamos a leer 1 Corintios 12, verso 4. Amén. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí podemos ver el operar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como un solo Dios. Dice que el Señor es el que da los ministerios. El Espíritu Santo da ¿qué? Los dones. Y el Padre es el que da las operaciones, el que produce, al que hace que todo opere. En otras palabras, el Padre es el todo de nosotros. Hablábamos también en parte, y hoy si alcanzamos vamos a ver algo del mi Padre como el creador, como la fuente, como el generador, como el iniciador de las cosas. Él es el que te inquieta algo. Y si yo accede, Él empieza a sustentarme para que yo pueda llevar a cabo cada una de estas cosas. Efesios capítulo 4, verso 6. Efesios 4, 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos
y en todos. Algo que como iglesia tenemos que entender es que Dios como nuestro Padre, Él quiere que lo conozcamos. ¿Qué tengo yo en Dios como hijo? ¿Qué es Dios para mí como ese Padre? Él quiere que tú y yo tengamos esa intimidad y podamos tener la revelación de Él como mi Padre. Que yo verdaderamente pueda apropiarme de ese Padre que es Dios para mí. Porque Él quiere ser conocido. Vamos a leer Isaías 43 y con eso vamos dando inicio a lo que quiero hoy hablar. Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, 10. Amén. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué Dios me escogió? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Algo que yo debo entender como hijo de Dios, como iglesia, es que Dios me escogió como su testigo. Dios me escogió como su siervo, como su sierva. Pero ante todo Él me escogió con 3 propósitos muy específicos que están aquí plasmados en este versículo. Para que tú y yo lo conozcamos. Pero muchos dicen conocer a Dios. Es que yo conozco a Dios. Pero no acceden a lo que Dios es para ellos. Y de tal manera que se convierten en un cristiano que lleva una vida a como ellos creen que debe ser una vida cristiana, mas no con compromiso, con integridad, con disposición. Viven una vida cristiana, no sé cómo decirlo, quizás más aún, bueno, quieren estar en los dos bandos, digámoslo de esta manera. Ser seguidor de Cristo, pero a la vez andar en la vanidad de este mundo. Yo creo que ustedes me entienden de qué me estoy refiriendo. No quiere decir que usted no pueda compartir momentos con su familia, momentos con sus amigos que quizás no son conocedores, pero usted tiene unos principios donde sabe dónde vas a llegar y hasta dónde ir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú lo conozcas. Pero no basta con conocerle, tú tienes que creer. Ayer aquí hacíamos una reflexión acerca de este versículo y decíamos que cuando yo no creo en Dios como mi Padre, cuando vienen los momentos de aflicción, me derrumbo o me canso, me busco la forma cómo hacerlo posible, pero no estoy yendo a mi Padre, que Él es el dueño de todo y el que decide y el que tiene la última palabra. Por eso yo tengo que creer que Él existe y que lo hay, que es galardonador de los que le buscan. Dios es eso, como tu Padre. Si tú vas a Él como ese hijo, buscando que Él supla sus necesidades, crea que Él puede hacerlo. Vaya con disposición, porque Él te va a galardonar. En este tiempo necesitamos entenderlo para los retos que nos vienen para asumir de aquí en adelante. Y entendáis que yo mismo soy. Debo entender que Dios, Él es el que actúa en mí y hace los cambios que yo necesito. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Verso 15. Yo Jehová, santo vuestro creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo y ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse
fenecen como pábilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Verso 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocasteis a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Decía que Dios como Padre quiere darse a conocer y quiere ser conocido. Pero para yo conocerlo tengo que acudir a Él. Yo no me puedo cansar de conocer a Dios. La pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos cansado y hemos desfallecido? Ahora yo no quiero más saber quién pierde. Ahora ya no busco más al Señor y así me voy a quedar. Yo creo así vamos bien. Pero hay del día cuando el Señor venga y tome cuenta de nosotros. Hay del día cuando el Señor venga y diga, tú te cansaste de mí, preferiste divertirse. ¿Acuerdas lo que hablábamos la vez pasada? Diversión es desviarme. Te cansaste de mí, has decidido divertirse en lo que tú creías que era mejor y no decidiste conocerme. ¿Cuántos de nosotros, conociendo al Señor desde años atrás, en este momento estamos estancados y quietos y no avanzamos? ¿Cuántos de nosotros, conociendo al Señor y Dios queriéndose dar a conocer como ese Padre que me ayuda, yo prefiero divertirme en las cosas que el mundo me ofrece? Como joven, no digo el niño porque el niño es inocente, como adolescente, como joven, adulto, anciano, viviendo una vida, como dice por ahí un cantante, vida loca. Vive una vida loca, pero para el Señor, dispuesto para Él, honrándole a Él. Que cada decisión que yo tome y cada cosa que yo vaya a hacer diga, Señor, ¿esto te agrada a ti? Pero ¿dónde me estoy involucrando? Y probablemente le digo más esto para los muchachos. ¿En qué me estoy involucrando? ¿A dónde estoy acudiendo? ¿A dónde estoy yendo? Cuando Dios quiere darse a conocer como Padre. No estamos en tiempo para dejar de conocer al Padre. Porque va a haber, mire, nuestro pastor John Jairo en estos días nos decía, este no es tiempo para que tú pienses tanto en cosas materiales y físicas. Es tiempo en el cual Dios está pensando en almas. Está pensando en ganar gente para Él. Porque esto se está terminando. Y eso es lo que quiere el Padre con nosotros. Pero si yo no me dispongo para conocerlo, me voy bajo la diversión y la diversión me va a llevar a apartarme del Señor. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero que leamos el Salmo 45, versículo 1. Salmo 45. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. Con tu gloria y con tu majestad, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Esto es, ¿para quiénes? ¿Para quiénes es esta palabra? Para los hijos. Para aquel que decida conocer al Padre. Para aquel que deje a un lado lo que Dios dice que no agrada y camine hacia Él. Para ese es esto. Dice que será ser más hermoso. De pronto no va a ser tanto físicamente, o probablemente también. Pero
delante de Dios tú eres hermoso, tú eres bello. Y tu Padre te ama. ¿Y qué pasa con esto cuando Dios me ve así? Dice que la gracia se derrama en tus labios. ¿Qué implica que la gracia de Dios se derrame en sus labios? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú hables, tus palabras van a tener autoridad y poder para cambiar las circunstancias. Cuando tú ores al Padre, Señor, necesito que me abra un cupo en la nacional para mi hija, se produce. Amén. Cuando yo oro a mi Padre, Señor, necesito una provisión para este tiempo, para mis necesidades, se produce porque tú eres hijo de Dios, porque la gracia se derramó sobre sus labios. Cuando tú oras al Padre y dices, Señor, mira mis problemas de salud que tengo, te se produce porque tú eres hijo de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué no se produce? Porque quizás no he querido conocer a Dios como Padre. Aún los vientos te obedecerán. Jesucristo oró en medio de la tempestad, detente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque él tenía comunión con el Padre. Porque sabía quién era su Padre, porque sabía quién era su Dios. Por esa razón produjo cambios en medio de la sociedad, en medio de la vida, la gente que le rodeaban a él. Y eso necesitamos como iglesia. Que lo que yo diga bajo la voluntad del Padre se produzca. Porque Dios no va a hacer nada que no está en su voluntad. Así usted lo clame y lo pida mucho. Tiene que ir siempre direccionado en la voluntad de Dios. Eso es importante entenderlo. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, viene lo otro. Dios te ha bendecido para un ratico. Para siempre. ¿Vale la pena ser hijo de Dios? ¿Vale la pena conocer al Padre? No nos cansemos de conocer al Padre. No nos cansemos de ir a Él cada día, de buscarle, de inquietarnos, de estar en su presencia. El día que tú te canses, ese día se va la esperanza. Ese día se termina todo. Versículo 4. Cuando tú conoces al Padre, la gloria del Padre desciende sobre tu vida. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas ¿qué? Terribles. ¿Cuál? ¿La diestra de quién? ¿A qué diestra se está refiriendo ahí? A la mía. Dice que en tu gloria sé prosperado. Pero hay una condición para esto. Dice que yo debo cabalgar sobre palabra de verdad. Establecerme en su palabra y establecerme. Y palabras de humildad, de justicia. Volvemos a lo de antes, andar en rectitud. El salmo que leíamos al iniciar el culto hoy, ¿cuál era? 99. Habla de eso. Dios te quiere responder, pero tenemos que andar en justicia, cabalgar sobre palabra de verdad. Y solo así tu diestra te enseñará cosas terribles. Cuando tú decretes algo, se produce. Cuando tú hables algo, se produce. Yo ayer hablaba con los hermanos en el ayuno, les decía, yo les pido a Dios que me ayude a poderles transmitir todo esto, pero que no sea de emoción, sino que lo recibamos de verdad y que lo llevemos a la práctica. Porque cuando yo recibo algo de emoción, usted dice amén y brinca y mueve las manos y salta, pero va y se enfrenta a las cosas y sigue igual. Debo de vivir al Padre todos los días. Debo vivirlo. Cuando yo conozco a mi Padre, voy a hacer lo que dice el verso 10 del siguiente capítulo que está ahí. Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos, tu Padre celestial, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando yo conozco a mi Padre, en medio de las batallas, yo me voy a aprender a estar quieto. Ayer hablábamos que nosotros teníamos muchos planes para levantar la iglesia, para edificar un templo. Y fuimos a hablar con nuestro pastor John Jairo, mi papá estuvo, y se derrumbaron todos esos planes. Pero ayer podíamos entender que teníamos la necesidad, o tenemos la necesidad de estar quietos y conocer quién es nuestro Padre. Por eso el pastor les hace una invitación a que le busquemos. Llegó el tiempo que como iglesia nos comprometamos en un mismo sentir a clamar a ese Padre para que Él nos lleve en victoria, para no quedar avergonzados, para producir lo que tenemos que producir en medio de nuestras vidas, familias y en medio de esta sociedad que nos rodea. Dios como mi Padre, Él cumple lo que me promete. Pero yo tengo que conocerlo. Quizá muchas veces tú has dicho, Señor, tú me prometiste a mí tal y tal cosa. Y entonces, ¿qué pasa, Dios? Y quizás Dios te va a tener que decir, es que tú te cansaste de conocerme. Y como estás haciendo las cosas así, no es como yo, como tu Padre quisiera que tú las hicieses, que tú las hagas. Quizás Dios te prometió restaurar tu familia, restaurar tu hogar. Conócelo, no te canses de conocerlo, que mientras tú lo conoces, Él trabaja hasta que lo produce. Persiste y no te canses. Persevera cada día. Capítulo 23 del libro de Números, verso 19. ¿Tienen calor? Yo tengo más. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahí podemos encontrar que Dios como mi Padre, Él siempre me va a cumplir lo que me promete. Depende de mí hasta dónde quiero alcanzar esas promesas. Depende de mí hasta dónde yo quiero conocer a Dios para que Él me dé lo que me ha prometido. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Cuando Dios determina bendecirte, no habrá nada que impida que tú recibas esa bendición, siempre y cuando tú estés establecido siendo un hijo que agrada al Padre. El único obstáculo que va a producir que no lleguen las bendiciones que Dios determinó para tu vida eres tú mismo, soy yo mismo. Un día Daniel oraba al Padre, clamando a Él por algo. ¿Y qué pasó? La historia que cuenta que Daniel duró 21 días orando y orando. Cuando vino el ángel le dijo, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para clamar a mí, yo te oí. Y yo determiné bendecirte, determiné una respuesta para tu vida, pero se opuso el príncipe de Persia. Y vino el arcángel Miguel y peleó y libramos una batalla, pero aquí estamos. Pero sabe una cosa, en este tiempo es distinto porque tú estás en la gracia. Jesucristo murió, resucitó y me dio a mi autoridad sobre los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Y además de eso, la Biblia dice que de Dios son los cielos y de Dios es la tierra. Tuyo es el día, tuya la noche. Él es mi Padre y yo puedo ir como ya ahora yo soy adoptado como hijo, porque Cristo me redimió y el Espíritu Santo selló esa adopción. Daniel no tenía eso.
Daniel tenía que luchar, persevere y persevere. Pero ahora cuando tú determinas algo en oración, de acuerdo a tu fe, claro está, y de acuerdo a tu posición de justicia, tú lo hablas y no va a haber nada que se oponga a esa oración. De acuerdo a lo que tú creas, de acuerdo a tu justicia, vuelvo y repito, de acuerdo cuánto conozcas tú a Dios como Padre. La demora está en mí. ¿Por qué razón? Sabemos que sobre cada sector, sobre cada región, sobre cada barrio, sobre cada pueblo hay un principado. Vuelvo y digo, el que no crea en el mundo espiritual, dígale a Dios que se lo dé a conocer. Pero hay un espíritu, hay espíritus, hay principados, demonios que se oponen a que tú seas bendecido. Pero cuando yo entiendo la autoridad que tengo como hijo, yo clamo al Padre y desbasto toda obra de las tinieblas si tiene que producirse. Pero tengo que ir con autoridad. Daniel no vivió eso y por eso tuvo que esperar. Pero no quiere decir que si algún día Dios te hace esperar, es porque Él quiere enseñarte perseverancia. Y cuando tú estás alineado con el Padre, entiende y persistes hasta que recibe la bendición que tú estás clamando. Pero tengo que alinearme con el Padre, porque si no, desmayo y no recibo. ¿Ve la importancia de entender quién es mi Padre? Él promete lo que me cumple. Deuteronomios capítulo 10. Verso 21. Verso 20. 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El pueblo de Israel, Dios le dijo un día, solamente a ese Dios que es tu Padre debes temer. Solo a Él debes servir y solo a Él debes seguir. Y solo en su nombre jurarás. Muchos juran por la mamá que ya se murió. La Biblia dice que su sí sea sí y su no sea no. Pero aquí el Señor dice solo por su nombre jure. Yo no me atrevo a hacer eso. Pero lo que quiero llegar es, dice que Dios es el objeto de nuestra alabanza. En el libro de Habacuc, de pronto más adelante lo leemos en otro día. En el capítulo 3 habla. Dice que la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Yo lo decía el miércoles que hemos estado hablando un tema sobre la oración que después de esto, con la ayuda del Señor, lo voy a dar los domingos también. La oración es un lugar donde tú te llenas de ese poder, de esa autoridad. Y es un lugar donde tú conoces al Padre. Y yo decía que la oración es el allí. Allí es donde quiera que tú vayas. Vas a casa, allí está Él. Vayas a la iglesia, allí puedes orar al Padre. Donde quiera que tú vayas, allí puedes estar. Y allí estaba escondido su poder. En ese lugar de intimidad es donde tú puedes llenarte y recibir ese poder. Pero dice, y la tierra se llenó de su alabanza. Alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Y ahí vas a conocer al Padre. Y el Padre va a llevarte a que tú puedas experimentar y pueda hacer contigo cosas grandes y terribles que tus ojos jamás han visto. Ya lo leíamos que tu diestra te enseñará cosas terribles, dice. ¿Qué es algo terrible? Algo terrible es algo que lo sorprende a usted. Puede haber cosas terribles en cosas malas, como puede haber cosas terribles en cosas buenas. Cosas terribles como lo que pasó el domingo pasado allí con esta familia. Eso es algo que asombra. Pero a usted no le parece algo terrible que de pronto un día venga acá hagámoslo así fácil,
Una persona que le falte un pedacito de dedo y Dios se lo vuelva a crear. Eso es terrible. ¿Y será que es posible? Es posible. Pero tengo que conocer a mi Padre. Eso es lo que Dios quiere cada día con nosotros. Entonces aquí, basado en este versículo, podemos entender que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios sobrenatural. Ese es mi Padre y yo soy su hijo. Cuando avancemos en este tema, vamos a encontrar unas partes donde vamos a hablar que Dios es progenitor como Padre. ¿Y qué implica ser progenitor? Viene de pro y de genes. Pro es antes, me estableció con un propósito. Genes, Dios implantó su propósito, sus genes en mí, para que yo transforme y produzca. Pero tengo que conocer a Dios como Padre. Después les explico eso, porque no sé si hoy alcancemos. Vamos a leer otra cita. Volvamos a Números, porque me faltó algo de leer allá. Números 23. Porque es que esto es bueno saberlo. Si Dios es tu Padre, dice el verso 23 del capítulo 23 de Números. Dice, porque ponga su nombre ahí. O digámoslo, porque contra mí no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Esto es algo profético. Suena feo quizás la expresión que usa el escritor, pero está hablando de que el pueblo de Israel iba a ser victorioso, iba a poseer las puertas del enemigo, que esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham un día. Porque Abraham pudo conocer a Dios Padre como su proveedor. Porque él, para yo poder conocer, escúchenme en esto, para yo poder conocer a Dios como Padre, yo tengo que sacrificarme. Mi papá decía ahora que Dios quiere que hagamos pacto con sacrificio. No el pacto que hablan hoy en día. Si usted pacta por tu enfermedad, Dios te va a sanar. Pacte delante de Dios en compromiso. Porque hoy en día se ha salido de la palabra muchas veces y están usando esto para mercadería. Dios nos ayude. Entonces, en medio de todo esto, Dios lo que quiere es que tú lo conozcas, pero debemos sacrificarnos a Él. O pregunto, ¿para usted es un sacrificio estar hoy aquí? Si no es un sacrificio, entonces perdieron el tiempo hoy. Cada día que tú dediques para venir a la iglesia, para orar, eso es un sacrificio que tú le estás dando a Dios. Y ahí Dios derrama su gracia. ¿O será que no es un sacrificio estar en semejante calor que está haciendo en este momento y sentados acá? Pero cada día debemos esforzarnos. Recuerde que para tu vida lo que hoy es un sacrificio, mañana puede ser el mayor logro de tu vida. Pero cuando yo tengo a Dios como Padre, dice la Biblia que contra mí no hay agüero, contra mí no hay adivinación. Estamos en un mundo donde se mueve mucho de esto. La brujería, la hechicería, todas estas situaciones. Y hay mucho cristiano que acude aún a eso. O aunque no acuda, estás practicando por ser rebelde. Recuerde que aquí hablamos que Samuel dice en 1 Samuel 15, 23, que como pecado de adivinación es la rebelión. Y la adivinación es brujería. Así que si yo soy rebelde, soy un brujo. Pero la Biblia dice aquí que contra mí no hay agüero. Usted no puede tener temor, porque Dios es tu Padre. Éxodo 15, 11. Vamos a ver otro ejemplo de Dios Todopoderoso como nuestro Padre. Éxodo 15, 11. 15.
¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Hace una pregunta. En otra palabra, lo que nos está diciendo el Señor aquí como Padre, está diciendo: ¿acaso yo no soy capaz de cambiar las circunstancias? ¿Acaso yo no soy capaz de llevarlos a ustedes a el sueño que yo he puesto en ustedes? ¿Acaso me quedará grande producir lo que ustedes quieren ver producirse en medio de su familia? Conóceme como Padre, porque yo me quiero dejar conocer. Ayer hacíamos un análisis de Dios como Padre jugando con nosotros. La canción de la gloria de Dios transforma mi vida. Y hay una parte donde dice: sale a jugar y me deja ganar. Es la gloria de Dios. Dios es como un niño, porque Él te ama. Él sale a jugar contigo. ¿Qué hace usted con los hijos suyos? Con nuestros hijos lo que hacemos es que ponemos a jugar con ellos y siempre los dejamos ganar, porque usted quiere que ellos se sientan felices. Lo mismo es Dios como Padre con nosotros. Cuando yo veo eso a Dios como así, yo digo: ay, Señor, gracias, porque tú me dejas ganar. Porque ¿quién podrá ganarle a Dios? Nadie. Pero Él se deja ganar porque quiere bendecirte. Y aquí lo que nos está diciendo: vea, yo puedo hacerlo. Ven conmigo, ven a la intimidad, disfruta de mi presencia y descansa en mí, que yo soy el que lo hago. Deuteronomio, vamos otra vez a Deuteronomio, ahí vamos de delante para atrás. Hay tantas citas bíblicas que nos hablan a nosotros de ese Dios todopoderoso. Deuteronomios 33, 26. Yo lo que quiero darles es sustentos bíblicos para que se apropien ustedes de todo esto, si verdaderamente se disponen a ser hijos que conozcan al Padre. 33, 23. 26, perdón. No hay como el Dios de Jeshurún, quien cabalga sobre los cielos. ¿Para qué? Para tu ayuda, para ir en tu ayuda o para venir en tu ayuda. Sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo. ¿Abajo a dónde? Mire que pareciese inalcanzable Dios. Pareciese que yo no pudiese llegar a mi Padre. Porque dice que cabalga sobre los cielos. Pero ¿cómo me va a ayudar Dios tan arriba? Y sobre las nubes con su grandeza. Pero Dios, como es bueno, dice, y me deja ganar. Dice: y el eterno Dios, quien es tu Padre, quien es tu refugio, acá abajo, los brazos eternos. ¿Qué significa brazos eternos? Unos brazos que nunca se cansan para ayudarte. Unos brazos que nunca se cansan para sostenerte. Unos brazos donde ven unas manos que nunca se cansan para darte lo que necesitas. Pero tienes que conocer al Padre. En intimidad. En búsqueda constante, continua delante del Señor. E Israel, perdón, sigamos leyendo el 27. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Esto habla de autoridad que Dios me da. ¿Para destruir qué? Lo que me quiere destruir a mí. No, ojo, porque no es a personas. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Tú tienes autoridad sobre todo eso. Dice la Biblia que Dios me ha llamado a mí para deshacer las obras del diablo. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre tus alturas. Aquí, si analizamos profundamente estos versículos, dice que Dios es nuestro refugio como Padre.
Y acá abajo en la tierra son los brazos eternos. Pero además dice Israel, el pueblo de Dios, sus escogidos, sus hijos, habitarán solos. O sea que nos abandonará. Pero ahí dice solo. Habitará sola en tierra de grano y de vino. En tierra de bendición. Tierra de abundancia. Tierra de provisión. Tú habitarás solo. O sea que te saciarás. Recibirás. Lo que el Señor está queriendo decir aquí es como usted estar solo en medio de ¿qué? Algo que a usted le guste. Imagínese usted solo ahí. Todo esto para mí. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Pero tengo que conocer al Padre. Amén. Él es mi ayuda, Él es mi fortaleza, Él es mi provisión. Isaías 63, verso 16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. 16. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Aunque padre y madre me dejare, Jehová con todo me recogerá. Aunque me despreciasen, aunque me echasen, aunque me saquen de donde Dios me estableció, dice que Él me va a recoger. Y aquí está diciendo, Señor, tú eres nuestro Padre. Y así Abraham como nuestro Padre, nuestro patriarca, me ignore. Aquí venía lo que estábamos hablando, que ministraban. Quizás muchos de ustedes, sus padres, no tuvo nada que ver con ustedes. Otros probablemente sí. Pero dice que aunque Él te ignore e Israel no te conozca, tú, Jehová, eres nuestro Padre y tú eres nuestro Redentor perpetuo. Él nos redime de maldiciones. Y en el capítulo 64, verso 8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Él tiene cuidado de ti porque Él fue el que me formó, el que te formó. Hay un versículo en un salmo que dice, aquel que creó el ojo no verá. Aquel que creó el oído no oirá. ¿Acaso Dios, quien te formó como tu Padre, que te ayudó y te fundamentó en tu diario caminar y que permitió que tuviese vida, no te ayudará? Él es tu Padre. Yo soy tu Hijo. Y Él me ama. Amén. Es importante comprender esto. Todo esto que les he hablado hasta este momento tiene que ver en parte con las características de lo que Dios es para mi vida. Venga tu reino. Cuando viene el reino, viene ese Padre junto con el reino. Viene ese Dios todopoderoso junto con el reino. Y quiero leer 2 citas más, y con eso concluimos, acerca de ese venir del reino de Dios. Salmo 94. Yo no sé si les he dado mucha Biblia hoy, pero yo quiero que ustedes entiendan. Salmo 94, verso 20. Si el reino de Dios se establece en tu vida, dice, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley? Verso 22. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Aquí el salmista está haciendo una pregunta. Dice, ¿acaso se juntará contigo, Dios, que eres mi Padre, el trono de iniquidad? ¿Usted qué piensa de eso? Mira, cuando yo traigo el reino de Dios a mi vida, cuando yo como rey establezco ese reino en mi vida, cuando usted como hijo o como hija de Dios hace que ese reino del Padre descienda,
El trono de iniquidad no va a tener nada que ver contigo, siempre y cuando tú no le abras la puerta. La Biblia dice que la puerta, si es así que dice que lo que tú atas en la tierra será atado en los cielos. Y además podríamos decir, lo que tú cierres en la tierra será cerrado en los cielos. Dice que Dios es el que abre y el que cierra. Y si Él abre, nadie cierra, y si Él cierra, nadie abre. Así es que si Dios como Padre se establece en tu vida y por ende se establece en tu familia, tú tienes la autoridad para cerrarle las puertas al enemigo y nada las podrá abrir. El único que las va a poder abrir es tú mismo. Pero si tú sabes que al abrir las puertas el trono de iniquidad llega y destruye tu casa, tú dices, no, yo prefiero tenerlas cerraditas. Eso es el reino. Eso es lo que produce el reino de Dios en tu vida. Tú puedes sentir que dice un salmo que ladrarán y rodearán la ciudad. Le doy la tarea para que lo busquen, refiriéndose a los espíritus. Pero el salmista dice que anden ladrando y vagando y no encuentren cómo saciar su hambre. Algo así dice. Pueden ladrar todo lo que sea, pero a ti no te llegarán. Porque tú estás metido en el reino de Dios y Dios es el que te guarda. Él es el que te sella para impedir que el diablo destruya. Por eso cuando yo como padre, hablando a los hombres, tomo autoridad y decreto a mi familia bajo ese reino y lo establezco y lo hago que permanezca en mi vida, tú empiezas a tener victoria aunque su familia, sus hijos estén apartados del Señor, porque tú lo estableciste. Pero recuerde que yo siempre he dicho, no procure no tener cola porque se quema. El que tiene raujo de paja, ¿qué dicen por ahí? No se acerque a la candela. Tenemos que revisemos qué viene detrás de nosotros, cómo estamos andando, y si hay cositas que tenemos que arreglar, arréglales para que ese reino esté ahí y por ende tus hijos empiezan a llegar. Salmo 93:1. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió y se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Verso 4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad. Mira, ahí está. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Es necesario esto si tú quieres el reino de Dios en tu vida. Yo les había dicho hace 8 días que hoy íbamos a hablar de Dios como Padre de la creación y no hablamos. Dentro de 8 días, hoy sí lo voy a decir. Sigo con este tema, hablando de Dios como el Padre. Y yo creo dentro de 8 días sí vamos a hablar lo que les digo. El Padre cultiva, el Padre endosa, el Padre es protector, el Padre da seguridad. Hoy les di toda la cita para que entre 8 días me escuchen todo esto. Amén. Entonces, vale la pena conocer a Dios como Padre, porque verdaderamente lo necesitamos. Vamos a estar sobre nuestros pies y oramos. Y yo quiero hacer en esta mañana una oración especial pues, bueno, hay peticiones, pero quiero orar por Caterine. Ella presentó exámenes en la nacional y no pudo pasar, pero como ya salieron los resultados del IFES y está entre las 100 mejores, ¿cierto? Que me dijo, entre las 10 mejores. Si diga 10, entonces tiene la opción de volverse a presentar el martes por el puntaje, ¿sí? ¿Cómo? En los Andes va a ir a presentarse. Entonces vamos a orar para que el Señor obre en esto. Amén. Padre, primero que todo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra que ha sido estudiada en esta mañana, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, porque
Solo tú en tu gracia nos has ayudado, nos has bendecido y nos has enseñado la importancia de ser hijos tuyos, Señor. De entender que tú eres nuestro Padre y que fuera de ti no hay otro, Señor, a quien demos gloria, a quien demos honra. A ese altísimo Rey soberano, Señor. A ti sea el honor y la alabanza. A ti sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos, Señor. En esta noche, Señor, en esta mañana, Señor, yo quiero orar. Agradecido, Señor, por ser nuestro Padre. Señor, y este tema que estamos dando, ayúdanos cada día a entender más para poder implantarlo en nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias, Señor. Padre, tú eres alto y tú eres sublime, Señor. Queremos, Señor, terminar dándote gloria y honor a ti, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, a el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, dale gloria al Padre en esta mañana, Señor. Alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es. Señor, gracias por ser nuestro Padre en este día, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos, al único y soberano Dios, Padre de todos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Dale ese fuerte aplauso, Señor.